Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos en otro episodio más de las charlas de Crear con Salud. Así que hoy tenemos unos distinguidos invitados, expertos en el tema que vamos a discutir en el día de hoy. Pero primero que nada me voy a presentar. Yo soy la doctora Wenelia Morales, soy psiquiatra de adultos en Massachusetts. Y en el día de hoy voy a estar moderando sobre el tema o el tópico del día de hoy, que es hablemos sobre la educación con perspectiva de género. En el día de hoy tenemos dos invitados, los cuales son expertos y educadores en el tema, pero antes de empezar a presentarles a los distinguidos invitados, pues primero que nada les quiero hablar sobre lo que es Crear con Salud. Crear con Salud es un grupo creado por psiquiatras y profesionales de la salud mental puertorriqueños que están en la diáspora y tenemos nuestros representantes también en la isla. Así que nuestro mayor objetivo principal es la educación sobre salud mental. Así que dadas las circunstancias sobre lo importante y lo que ha resaltado el tema sobre la educación con perspectiva de género, es bien importante que en el día de hoy, ¿verdad? Podamos entender más sobre eso, podamos entender más sobre el tema, poder entender, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver sobre la educación con perspectiva de género, lo cual hemos visto que nos hace falta mucha educación, nos hace falta mucho entendimiento. He podido ver y presenciar, ¿verdad? Que se necesita hablar del tema, se necesita educar. Así que en el día de hoy, nuestro objetivo no es imponer ninguna creencia, no es imponer ningún pensamiento, o realmente nuestro objetivo es solamente educar en el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestros dos invitados. Tengo al profesor José Javier Martínez. José Javier Martínez se distingue por ser un educador en salud certificado, es un saludista e investigador social. Actualmente trabaja en Nueva York en los servicios de salud para la comunidad LGBT. Y también tenemos al doctor Miguel Vázquez Rivera, que es psicólogo clínico, investigador, psicoterapeuta y director clínico, entre otras funciones más. Bienvenidos a todos. Así que nada, rompemos en el día de hoy con el tema y les pregunto, ¿qué es perspectiva de género? Gracias por la pregunta, doctora. Yo creo que la perspectiva de género es un tema, primero que nada, bien controversial, en Puerto Rico específicamente. Siempre resuena durante las elecciones, ¿verdad? Y sobre todo este año eleccionario, que ha sido uno de los temas más importantes, ¿verdad? O uno de los temas que se ha discutido en los debates. Pero la perspectiva de género se ha definido de manera equivocada por mucho tiempo. Y es importante definirla correctamente y es básicamente, ¿verdad? Una herramienta, ¿verdad? Como si dijéramos unos espejuelos o un microscopio, ¿verdad? Que nos permite analizar las inequidades del género, ¿verdad? Cuando nosotros comparamos a través de la historia, lo que ha sido la experiencia de vida de las personas que son mujeres versus las personas que son hombres, ¿verdad? O lo femenino y lo masculino, vemos unas inequidades bien grandes. Y es la perspectiva de género, básicamente es eso. Nos da una perspectiva diferente, ¿verdad? Nos ponemos uno de estos vuelos o vemos un microscopio para analizar de manera diferente lo que estamos viendo y poder interpretarlo bajo la luz, una luz que nos dé, ¿verdad?, una equidad mayor en cuanto a los géneros. Y sí, ciertamente, añadiendo lo que dijo el compañero Miguel, es una manera de tener una perspectiva más amplia de lo que sucede, ¿verdad? Y siempre hablamos de que es como una manera de colocarse unos anteojos, tener una mirada, un marco, pero yo también lo veo de la manera que es una invitación, y yo hago siempre esta comparación, a quitarnos como las gringolas que nos han impuesto la sociedad, de cómo es que tenemos que vernos a nosotros los seres humanos y lo que nos sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Y son como estas gringolas que nos limitan esa mirada. Y estas gringolas a veces pensamos, pero ¿quién nos las impuso? Pues mira, nos las ha impuesto la sociedad a través de las generaciones con unas ambiciones que son desde el patriarcado, de una posición de lo que es de la heteronormativa. Así que para mí eso está en perspectiva de género, es quitarnos esas gringolas para ver lo diversos que somos. Porque el ser humano, nosotros, ¿verdad? No estamos diciendo que ahora el ser humano comenzó a ser diverso desde hoy, desde ayer. Siempre ha sido diverso. Lo que sucede es que antes no te permitían verlo, te lo limitaban. Sí, y muchas veces esto se
malinterpreta y lo mal llaman, ¿verdad?, como ideología, ¿verdad? Y eso es importante, yo lo quería aclarar desde la definición, porque la ideología básicamente es una creencia. Y esto no es una creencia, ¿verdad? Esto es más, está más que avalado por la literatura y se ha visto a través del tiempo las inequidades que las mujeres tienen en nuestra sociedad, ¿verdad? Desde el principio de nuestro desarrollo, como cuando, por ejemplo, y voy a hacer unos ejemplos bien tradicionales de género, pero han pasado y siguen pasando, ¿verdad? Cuando los niños nacen, comenzamos a darle azul, ¿verdad? Color azul por todos lados, carritos, comenzamos a decirles que los nenes no lloran, le preguntamos a los niños cuántas novias tú tienes, ¿verdad? Y ya le comenzamos a trazar unas reglas bastante rígidas de lo que es ser alguien masculino. Entonces, cuando tenemos a las niñas, ¿verdad? Tenemos otro tipo de crianza. Asumimos el rosa, le damos muñecas, cocinitas, bebés, ¿verdad? Le decimos que no se puede ensuciar cuando juega, ¿verdad? Los nenes sí pueden ensuciarse cuando juegan. No se les habla de cuántos novios tienen, eso nunca se les toca, ¿verdad? Y se les toca poco los asuntos de sexualidad. Y las niñas sí pueden llorar, ¿verdad? Y ya rápido desde el inicio, ¿verdad?, de la niñez temprana comenzamos a trazar eso, lo que son los roles de género en nuestros niños y niñas, ¿verdad? Y eso trae sus repercusiones al final, ¿verdad?, en la adultez. Sí, y para abundar, a veces nosotros pensamos, no, es que los roles de género los vemos hasta muy inocentes, es parte de nuestra socialización, ¿no? Los colores, pero va mucho más allá y el impacto es grave porque va desde hasta determinar qué profesión yo puedo ejercer, ¿no? Porque ya está estipulado que la mujer, por esto que se la asocia más con el cuidado, el aspecto maternal, pues hay ciertas profesiones que puede ejercer. Hasta el aspecto de la violencia hacia la mujer. Eso, hasta ahí llega ese punto en donde la mujer, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con un femenino pasa a un segundo plano porque lo masculino está al tope de la pirámide. Entonces, como bien dijo el compañero doctor Miguel, pues la mujer hay que protegerla, pero el hombre está en plena libertad de ejercer, de ser líder, de tomar las decisiones que él quiera, pero la mujer o la niña, pues no, tiene que estar sometida a un estándar. Y eso va, como bien dice, a veces lo podemos pensar que es muy sencillo, hasta nos puede dar gracia, ¿no? El aspecto de los juguetes, pero desde ahí se determina todo. ¿Y qué sucede? Que quien nos ajusta, ¿verdad?, a ese rol de lo que es masculino y femenino, pues entonces, ¿qué sucede? Se enfrenta que vamos desde la burla o el rechazo o la exclusión. ¿Por qué? Porque no vas por ese caminito, ¿no?, de esas gringolas que nos colocaron. Sí, se sale del esquema, se sale de lo que es aceptado. Y me levanta la bandera lo que ustedes dijeron respecto a lo que es aceptable. Las niñas pueden llorar, pero los niños no pueden llorar. Entonces ya ahí atribuimos unos factores psicológicos a lo que son ciertos géneros. Entonces, a medida que pasa el crecimiento, el desarrollo de lo que es el niño, luego lo que es el adolescente, luego lo que es el joven adulto, ¿verdad? Podemos ver cómo en ciertas maneras esto atribuye a ciertas represiones en lo que son los sentimientos, la salud emocional, la salud mental. Definitivo. Yo en la clínica, por ejemplo, yo soy psicólogo clínico y en mi oficina yo veo muchos hombres con dificultad en identificar emociones, en expresar emociones y un poco, ¿verdad? No es tanto su culpa, ¿verdad? Es un asunto social que a través de la vida, ¿verdad?, les hemos imposibilitado ese contacto con las emociones, ¿verdad? Y eso deja de tener una raíz biológica, tiene una raíz más social que biológica. Y es bien importante atenderlo porque la perspectiva de género no solo le trae, ¿verdad?, un beneficio a la mujer, que no sería llamado beneficio en realidad, ¿verdad? Es lo que les toca por nacer y respirar y vivir en esta vida, pero también al hombre le trae también unas consecuencias negativas a través de la vida. Sí, y una manera, ¿verdad?, que se ha estudiado es que el hombre, al no tener esta capacidad de expresar sus emociones, frustraciones, pues recurre a la violencia, ¿no? Porque es el único escape que tiene a la mano. Porque el hombre, ¿verdad?, mientras más líder, violento, fuerte, pues mejor aspectado está su masculinidad. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que la masculinidad y la feminidad de nosotros en Puerto Rico es bien particular, porque es, ¿verdad?, el aspecto de ser latino o hispano, que en otros lugares no está. Y eso, ¿verdad?, a veces yo escucho mucho a la gente,
y muchos hombres y mujeres que dicen que la perspectiva de género no beneficia a nadie, que todos somos iguales. Lo que sucede es que nadie es igual al otro en el sentido de que todos somos distintos, ¿verdad? La dignidad humana es un derecho de toda persona. Todos somos, ¿verdad?, dignos y tenemos un valor, pero todos somos distintos. Así que, ¿verdad?, tenemos que atender esa diferencia. Y aunque yo no soy abogado, ¿verdad? Pero lo voy a decir, se supone que ante la ley todos seamos iguales, ¿verdad? Que la ley no juzgue por igual a todas las personas. Más sin embargo, ¿verdad? Cuando llegamos a ver los estándares sociales que tienen las mujeres o lo femenino versus los hombres y lo masculino, vemos unas diferencias bien grandes, ¿verdad? En los asuntos de empleo, por ejemplo, tengo unas estadísticas aquí. Las mujeres ganan 23% menos que los hombres. Las mujeres, el 63% de las mujeres participan menos de la fuerza laboral y los hombres 94%. Las mujeres se encargan 2.5 veces más de trabajo doméstico y de cuidado que los hombres. Y por eso a veces decimos como que no, el hombre, ¿verdad? El papá ayuda. Que no debe ayudar en la crianza, le toca la crianza de sus hijos también, ¿verdad? Igual participación. Y así por el estilo, ¿verdad? En el asunto de la expectativa, la experimentación de violencia físico-sexual, 35% de las mujeres, más que los hombres, tienen esas experiencias. Así que vamos viendo cómo en realidad hay una inequidad bien grande, ¿verdad? Lo vemos en Puerto Rico con esta ola bien grande que existe de violencia de género, ¿verdad? Y entonces, en otros paneles que he estado en cuanto a la perspectiva de género precisamente, han hablado, sí, pero es que los hombres se matan mucho más, ¿verdad? Los asesinan mucho más que las mujeres. Y eso es totalmente cierto, es cuestión de estadística. Sin embargo, si miramos bien las razones por las que esto ocurre, vemos mucho del tráfico y consumo de sustancias, vemos mucho la violencia, ¿verdad?, organizada, y en las mujeres, la violencia de género. Y entonces, en cuanto a nivel social, nosotros trabajamos y hay muchos proyectos que no han dado buen resultado, ¿verdad? Pero hay muchos proyectos que tratan de trabajar el asunto del trasiego de drogas. Hay muchos proyectos y la policía se encarga de trabajar con lo que eso es el crimen organizado. Sin embargo, cuando trabajamos con la mujer y la razón por la que están asesinando a las mujeres, no trabajamos de una manera coherente y organizada con la razón por la que se mueren las mujeres, ¿verdad? Que es por violencia machista. Sí, y mucha gente, ¿verdad? A veces, porque uno va a las redes y uno puede ver todo este tipo de comentarios, por ejemplo, esto significa que las mujeres las matan por ser mujeres, ¿no? Y una de las cuestiones que dará la gente. Lo que sucede no es tan solo por eso, sino es por lo que se representa la mujer y lo femenino en nuestra sociedad, ¿no? De ahí es que viene el problema, donde hasta cierto punto muchos hombres, ¿no?, por no decir en general, asocian a la mujer como parte de su propiedad, ¿no? Que es mi mujer. Y hasta ¿no?, lo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hombres hablar mi mujer? Miren, ¿verdad? Y aquí lo bueno de esta charla, que lo podemos hablar lo más cotidiano. Yo estaba viendo un programa de televisión y un artista comentó y él dijo, ni el sombrero ni la mujer se presta, ¿no? Entonces, cuando tú analizas eso, significa, ¿no?, que a la mujer se le da una categoría de propiedad, ¿no? Entonces, el hombre es que tiene ese control. Y de ahí es que viene la violencia dirigida a la mujer, porque el hombre se siente en la posición de determinar el destino de esa mujer, porque siento que tengo el control sobre ti. ¿Verdad? No es tan solo, ¿verdad? No es que las matan porque son mujeres, lamentablemente, es por el aspecto del poder, de que una población siente que tiene control sobre la otra, y en nuestras circunstancias, lamentablemente, se ha dado mucho que el hombre se siente en una posición de mayor poder frente a la mujer. Y esto, ¿verdad?, no viene de la nada. Es otro concepto que yo siempre quiero clarificar. Los seres humanos no vivimos en el vacío, ¿verdad? No es como que estamos en una cueva y nada externo afecta, ni lo que pasó antes. Este patrón de que el hombre es líder, que está mejor aspectado, viene por una socialización. Un ejemplo que se ha escuchado mucho cuando hablan de que el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? ¿Qué implica esto? Que es quien determina, quien toma la última decisión. Y eso es toda una cascada de efectos sobre la mujer. Así que, ¿verdad?, tenemos que analizar mucho y profundizar sobre lo que significa esto. Y cuando los papás se separan, ¿verdad? O se divorcian, le dicen al hijo mayor, ahora tú eres el líder de la familia. Solamente por el asunto de la masculinidad, aunque no tenga la edad
ni el poder decisional para hacerlo. También eso me hace pensar que cuando algunas, ¿verdad? Rituales matrimoniales, vemos a la mujer cuando, o sea, se le lleva al hombre en el altar, ¿verdad? Yeah. Y eso es también una simbología que también transmite ese mismo mensaje de posesión, ¿verdad? Y yo creo que es importante, ¿verdad? No para entrar en el asunto de religión, sino por realmente mirar, y ese es el asunto de la perspectiva de género, es mirar con un ojo más crítico estas costumbres que nosotros tenemos, que en efecto, ¿verdad? Nosotros hemos cargado a través de los años y que le hacen daño, ¿verdad? A las mujeres. Fíjate, de todas las cosas que ustedes han dicho, me parece todo sumamente interesante y sumamente, ¿verdad? Que define lo que son los principios y las bases de esta problemática que estamos teniendo actualmente. Y algo que quería reseñar era que el profesor José Javier estuvo hablando de lo que es la justicia, que es tratar a todos por igual. Y es bien importante conocer que en distintas profesiones, en distintos ámbitos laborales, coloquiales, sociales, es bien importante tener conocimiento sobre este tema, porque realmente, por ejemplo, nosotros que somos profesionales de la salud, estamos atendiendo todos los días pacientes, atendemos, ¿verdad? Tantos varones, féminas, ¿verdad? Y nuestro principal objetivo es que todos los seres humanos deben ser tratados con justicia. ¿Y qué justicia? Como ustedes dijeron, tratar a todos con igual, ¿verdad? Con igualdad, con equidad, ¿verdad? Lo que es tratarlos con respeto y dignidad. Y por eso es tan importante conocer, ¿verdad? De todos estos ejemplos que ustedes están dando, porque imaginarse, nada más tener la empatía, ¿verdad? De ponerse los zapatos de las personas que, por ejemplo, se van a atender en un hospital, se van a atender en una clínica, o van simplemente algo tan cotidiano como ir a la oficina de Tesco a solicitar la tarjeta de identificación y someterse a lo que pueden ser burlas por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿verdad? ¿Qué ustedes tienen que decirnos respecto a eso, según las experiencias de ustedes? Bueno, en ese aspecto aquí podemos estar hablando, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Por toda la experiencia que hemos recopilado por mucho tiempo. Pero ahí, ¿verdad? Trae el asunto de, ciertamente, hay que proveer un servicio, pero el servicio, ¿verdad? Depende de las necesidades de la persona. Y todos estos ejemplos que tú has mencionado, muchas veces el proveedor del servicio, ya sea el profesional de la salud mental o quien trabaja en otra dependencia, puede ser una barrera para que la persona utilice el servicio que necesita. Y esto va desde una experiencia de rechazo a la persona o un trato desigual que le provoca una incomodidad a la persona, o en nuestras políticas públicas que no son inclusivas a la diversidad que vivimos en todas las personas. Así que eso va, ¿verdad? Es bien amplio este espectro y lo problemático es que se ha documentado que esto genera muchas inequidades en salud y en acceso a servicios de salud y servicios generales para ciertas poblaciones, particularmente para la población LGBT. Así que es importante traer la población. Yo sé que se han hecho unos esfuerzos, pero falta ¿verdad? Mucho más. Y sabemos que es un problema grave, un problema de salud pública grave en nuestro país. Sí, y yo para dar ejemplos específicamente de lo que estás hablando, que me parece sumamente importante y que lo vemos a diario, ¿verdad? Cuando nosotros rápido que vemos a una mujer con muchas emociones y expresando muchas sus emociones, le decimos que es una histérica, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en los servicios de salud, por ejemplo, este asunto de violencia doméstica, a veces le he escuchado terapeutas que dicen como, pero ¿por qué le contestaste a tu marido? Evita las confrontaciones. O sea, que seguimos encajonando a la mujer, ¿verdad? En un rol de sumisión, ¿verdad? Sí. Que les afecta, definitivamente revictimiza esa experiencia. Adicional, ¿verdad? Los asuntos laborales, cuando tenemos una jefa que es bien recta, ¿verdad? Y no se deja doblegar, decimos barbaridades de esa jefa, pero cuando es un hombre, al hombre lo resaltamos y le damos premios por su liderazgo. Ese tipo de análisis constantemente lo vemos y la experiencia para una mujer dentro de servicios
psicológicos y psiquiátricos, ¿verdad? Y de salud mental en general, realmente y muchas veces ha sido bien violentada. Vemos como, por ejemplo, en los servicios de adicciones, de tratamientos de adicciones, vemos como la mujer se revictimiza cuando es madre y consume sustancias. Pero al hombre que es padre, ¿verdad? No lo juzgamos por ser padre y también está consumiendo sustancias, ¿verdad? Asumimos que la mujer siempre tiene que ser madre antes que mujer, ¿verdad? Todas esas cosas ponen una vara demasiado injusta a las mujeres sobre los hombres en todos los servicios que nosotros tenemos. Por eso, ¿verdad? Esto salpica mucho más allá de lo que es el sistema de educación y los módulos que se iban a dar. Esto salpica los servicios y realmente a las vidas de las personas, ¿verdad? Y como dice el profesor Martínez, el asunto de la comunidad LGBT, ¿verdad? Esto no es un asunto que trata sexualidad y lo quiero aclarar desde el principio, ¿verdad? Los módulos que se iban a promover en el Departamento de Educación no trabajaban lo que era la sexualidad, trabajan lo que es género, que es un concepto totalmente separado, ¿verdad? Pero claro que salpica a la comunidad LGBT. Claro. Todos los seres humanos tenemos género, ¿verdad? Así que, y claramente la comunidad LGBT, específicamente la comunidad trans, que son personas que no se identifican, ¿verdad?, con el sexo y género que le asignaron al nacer, pues definitivamente les va a afectar, porque una mujer, ¿verdad?, una mujer trans es una persona que nació hombre, pero renuncia a su masculinidad porque se identifica como femenino. Y en esta sociedad renunciar a masculinidad es quitarte poder, ¿verdad? O sea que vamos a ver cómo las mujeres trans también son devaluadas y muchas veces, ¿verdad?, también van a ser vistas como posesión dentro del marco, ¿verdad?, del patriarcado y la masculinidad. Sí, y acá, ¿verdad? Y algo que yo he visto constantemente en las redes y en los comentarios de la gente es que hay una gran desinformación y falta de conocimiento sobre conceptos básicos referente a la sexualidad humana, que yo puedo entender porque a nosotros, ¿verdad?, nuestra generación, las generaciones anteriores, no se nos ha hablado de sexualidad humana, a pesar de que somos seres sexuales, ¿verdad? Lo que sucede es que la sexualidad humana, no como mucha gente lo ha establecido en otras áreas, ¿verdad?, no solamente se circunscribe a tus prácticas sexuales, ¿no? Es quién tú eres, cómo tú te identificas, tu interacción social con otras personas. Así que por esa falta de conocimiento, pues vemos gente, ¿verdad?, que no tiene el conocimiento para diferenciar sexo biológico de género, ¿no? ¿Verdad? Sexo biológico en nuestra anatomía, nuestras características biológicas, que nos determina como hombre o como mujer. Sin embargo, en este aspecto yo no he visto que la gente hable de personas intersexo, que también es importante traerlo a colación, que son personas, ¿verdad?, que no pueden tener un genital, una expresión dual de los genitales o en la parte cromosómica. Y como menciona el doctor Vázquez, el género es todo este aspecto social, ¿verdad?, que hemos discutido hasta este momento, que han asociado a cada género, a cada sexo, disculpen, cómo el hombre, de acuerdo a su sexo, se tiene que comportar socialmente y cómo la mujer, de acuerdo a ese sexo, se tiene que comportar. Y esa es la parte del género. Y ahí es que entra el género con la perspectiva, ¿no? Y cómo tenemos que atenderlo, porque ahí es que entra la problemática. Porque, mire, somos seres, ¿verdad? Tenemos una anatomía, somos biológicos, pero hay también un aspecto psicosocial. Nuestra interacción no se limita a la parte biológica, ¿verdad? Somos seres pensantes, ¿no? Tenemos una interacción. Eso es lo que nos diferencia quizás ¿verdad?, de los animales, ¿no? Que tenemos un concepto psicosocial. Y ahí es que entran esas diferencias y hay que atenderlas. Sí, pues yo a eso le iba a añadir también los asuntos de orientación sexual, ¿verdad? Que una cosa, ¿verdad? Hablamos de sexo, que es nuestra anatomía, nuestra biología, cromosomas, hormonas y órganos sexuales. Está el género, como dice el profesor Martínez, ¿verdad?, que es lo que uno le añade, ¿verdad?, a ese sexo. Y también está la orientación sexual, que es, bueno, yo la defino como una flecha que sale de nosotros hacia otras personas, que es la flecha del deseo y la atracción, que dependiendo de quiénes son esas otras personas quienes nos atraen, esa persona o esas otras personas que nos atraen, vamos a definirla, ¿verdad? Pero entonces, lo que es orientación sexual se separa, y lo que es el sexo se separa de lo que es el género. Sí tienen su relación, ¿verdad? Pero se separan, son entes aparte. A mí me gusta separarlo inicialmente para poder analizarlo, ¿verdad? Analizar cómo esa carga de género que hemos
que hemos, valga la redundancia, cargado, Ujú. a través de los años nos afectan, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que es la perspectiva de género. Sí. Igualmente, yo pienso que lo que ha hecho todo esto, ¿verdad? No reconocer la perspectiva de género y estar ¿no? con estas gringolas bien limitadas, es que no ha permitido que la sociedad, que la gente se sienta cómoda por quienes son, ¿no? Que sean quienes ellos deseen, ¿verdad? Y entonces se le limita esa expresión, se limita su vida, y esto tiene un efecto sobre su salud física y emocional, ¿no? Porque un poco mucha gente vive limitada a lo que la sociedad espera, y por ese esfuerzo constante que hacen por encajar, ¿no? Por tener este perfil adecuado, entonces suprimen toda una gama de emociones. Y como ustedes saben, esto tiene un efecto en nuestro aspecto emocional y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Así que yo creo que eso es uno de los grandes efectos, ¿no? De no reconocer la diversidad y de imponerle a la gente unas características que realmente no son ¿verdad? No son quienes son. Y yo creo que esto cobra real importancia porque a mí me parece que esto, cuando ocurrió en el 2015, ¿verdad? Que sale lo que es la Carta Circular de Perspectiva de Género, tomó un giro equivocado, ¿verdad? Porque a esto se le incluyó los asuntos del uniforme, ¿verdad? De las personas de experiencia trans, el no discrimen hacia las personas de experiencia trans en las escuelas, y cogió como un giro inadecuado en el sentido de que todo el mundo lo circunscribió, que eso solamente afecta a la comunidad de experiencia trans y LGBT en general. Y yo creo que de entrada se dio la impresión equivocada. Adicional, ¿verdad? Creó como un pánico moral, ¿verdad? Entre la gente, de que entonces le vamos a estar enseñando sexualidad a nuestros, ¿verdad? Las personas que están en la etapa de la niñez. Uh-huh. Y eso eso puede ser más lejos de la verdad imposible, ¿verdad? Porque en realidad yo no creo que debe haber nadie que esté en contra de esto. Claro. Esto nos ayuda a ser una sociedad inclusiva y menos violenta al final del día, ¿verdad? Y más equitativa también. Así que yo creo que todas las personas que existen, que respiran y que viven en este mundo, debemos estar de acuerdo con esta perspectiva de género porque realmente, ¿verdad? Esto crea inequidad, esto crea incomodidad, esto crea violencia y realmente debemos estar expuestos y abiertos a aprender un poquito más sobre el tema. Sí, sí, exactamente. Igualmente porque nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar no solamente en mi salud y mi bienestar, sino el de mi familia, el de mi vecino, el de mi comunidad, porque todos, de una manera u otra, estamos en constante comunicación. Así que, como bien dijo el doctor Vázquez, toda persona debe estar a favor de la perspectiva de género. Super. Bueno, estamos listos para preguntas. Sí, claro. Ok, entonces tenemos aquí una de Ek Ahmed. No nos olvidemos que los hombres buscan menos ayuda para tratamientos de trastornos de salud mental por el mismo asunto de perspectiva de género. Uh-huh. Un hombre que busca ayuda es débil, es inútil. El suicidio es la 7ª causa de muerte a nivel mundial en hombres. Hombres con trastornos de alimenticios, violencia doméstica, traumas, no son escuchados y no buscan ayuda. ¿Podrían hablar de esta distorsión social también? Yo creo que sí, o sea, es sumamente importante cómo, ¿verdad? Los asuntos del género afectan directamente a los hombres, ¿verdad? Yo en mi formación como psicólogo, yo me acuerdo de haber comprado en ese entonces era un VHS, ¿verdad? Un VHS sobre cómo trabajar con los hombres y las emociones. Porque realmente desde la psicología, ¿verdad? O la salud mental se ha encontrado, y las investigaciones lo mencionan, ¿verdad? Cómo hay un déficit a nivel de expresión emocional en los hombres que los llevan, ¿verdad? a conductas maladaptativas como el uso de sustancias, que también faltó en esa lista tan exhaustiva que hizo la compañera, ¿verdad? Trastornos alimenticios, suicidios, porque uno es más hombre si uno está completamente listo para trabajar con todo lo que la vida le arroja, ¿verdad? Pero uno es menos hombre si busca ayuda, uno es menos hombre si habla sobre sus emociones y sus problemas. Y entonces canalizamos nuestras emociones a través de diferentes sustancias, por ejemplo, que definitivamente no son apropiadas. Y por eso muchas veces vemos una desproporción en las estadísticas de
el trastorno de uso de sustancias en hombres versus el trastorno de uso de sustancias en mujeres, ¿no? Y eso claramente incapacita y es una de las barreras de acceso a tratamiento en cuestión de salud mental para los hombres. Sí, igualmente, y esto es un llamado para las agencias gubernamentales para trabajar campañas educativas enfocadas a esto, ¿no? Que lleguen y que abarquen ese tema. Porque muchas veces, ¿verdad? Si no trabajamos una campaña de comunicación, una campaña educativa, pues la persona no se va a sentir como que, mira, esto se refiere a lo que yo estoy experimentando, ¿verdad? Entonces, si no trabajamos esas campañas, pues nunca va a llegar el mensaje y ciertamente eso sucede y se ha demostrado todo este aspecto de la violencia y cómo el no buscar un servicio en la mentalidad masculina significa que estoy en control, que lo importante es trabajar, proveer, pero no buscar una ayuda porque eso es para personas débiles, lo cual está totalmente erróneo. Ok, tenemos otra pregunta. Esta es Vane Torres Jensa. Gracias por este tema excelente. ¿Cómo se ve esto o impacta en la política en Puerto Rico? Creo que es sumamente difícil para las mujeres ser tomadas en serio, expresar sus plataformas. Gracias. Exacto, ¿verdad? Manteniéndonos un poco, ¿verdad? Bastante llano en el tema. Yo sí pienso que hay una doble vara entre cómo se percibe en general una mujer líder, ¿no? Versus un hombre que esté en una posición de liderazgo. Ciertamente, y esto no estamos diciendo algo que es falso, la política local y también acá en Estados Unidos está dominada por hombres. Eso, ¿verdad? Eso es un hecho. Y ciertamente, sí, se percibe de una manera distinta hasta cómo, ¿verdad? Se reconocen ciertas características de liderazgo, disculpen, en la mujer versus en el hombre. Como compartió antes el doctor Vázquez, un hombre líder que sea vocal, excelente, tiene control y manejo de la situación. Una mujer que se exprese igualmente es que es autoritaria, ¿no? Que quiere controlar o que no sabe manejar sus emociones. Ciertamente hay una disparidad real. Sí, y cuando voy a profundizar un poquito más, aunque la política, ¿verdad?, es un tema de aguas profundas, ¿verdad? Y no queremos entrar en política partidista, sobre todo. Vamos a hablar lo que es la mujer en la política, ¿verdad? Pues para salvarnos un poquito de una discusión que se nos torne en otro tema, ¿verdad?, partidista. Yo creo que cuando miramos, ¿verdad?, la candidatura de Hillary, por ejemplo, vemos a Alexandra Lugaro y todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Muchas veces a esos candidatos se les ataca más a nivel personal, a esas candidatas, perdón, a nivel personal que a nivel de posturas, sí, ¿verdad? Y eso es algo que debemos ver, y no estoy favoreciendo a nadie aquí, ¿verdad? Simplemente poder verlo. Podemos ser que no estemos de acuerdo con Alexandra Lugaro en ninguna de sus posturas y no votemos por ella, eso está muy bien. Más sin embargo, miremos cómo desde la prensa, desde los programas ¿verdad?, de chisme, o como le queramos llamar, se atacan a los candidatos y evaluemos esos ataques. Simplemente eso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo al ser mujer, ¿verdad?, tiene otro matiz. Podemos poner a Alexandra Lugaro, pero podemos poner a Wilnelia si algún momento se tira para un escaño político. Pasaría lo mismo, ¿verdad? Y esa es la doble vara que yo creo que el profesor Martínez está hablando, ¿verdad? De cómo realmente no evaluamos correctamente a las candidatas mujeres versus los candidatos hombres, ¿no? Sí, ciertamente, y a veces los ataques dirigidos a mujeres van dirigidos a minar su integridad como mujer. Y es más que lamentable. Siempre ese es el tipo de ataque dirigido a la mujer en la política. Es minar, ¿no? Es trabajar con la moralidad, que es un término tan subjetivo que no debe entrar en la evaluación de un candidato político. Sin embargo, al hombre nunca vemos que esos ataques vayan a minar su integridad como persona, ¿no? Es totalmente distinto. Ok, tenemos a Andrea Rosado. ¿Por qué ustedes creen que predominan tantos pensamientos machistas hasta de mujeres mismas? Wow, tremenda pregunta. Yo quiero esa. Por lo menos el primer turno al bate. Mira, gracias, Andrea. Esa pregunta es excelente. En la comunidad LGBT también hay discrimen hacia la misma comunidad LGBT. Y es un fenómeno que sucede porque todas y todos somos criados en este mismo mundo, en esta misma sociedad. Recibimos los mismos
la misma educación de mitos y la misma desinformación. Así que las mismas mujeres, ¿verdad?, creen estos asuntos de que la mujer es más débil que el hombre, creen estos asuntos de que la mujer tiende más a emociones, por tanto no puede gobernar un país o no puede ser líder de una familia, o no puede liderar una compañía o empresa. Así que, las mismas mujeres, ¿verdad?, replican esa crianza hacia adelante porque es la única que conocen. Y por eso yo creo que este asunto de la perspectiva de género es tan importante, porque les da una herramienta a todas las personas de evaluar bien esa crianza, aunque yo mismo sea una mujer, ¿verdad?, en este caso, como ejemplo. Yo creo que eso es bien importante mirarlo y le agradezco mucho la pregunta, porque a veces pensamos que por una persona experimentar una situación no significa que no juzgue la situación con la misma vara que el resto de la sociedad. Sí, exactamente, porque miren, vivimos en un espejo, ¿no? Nosotros vemos lo que sucede frente a nosotros y de una manera u otra lo internalizamos. Eso es lo que sucede, ¿verdad?, cuando el machismo se expresa a través de las mujeres, igualmente dentro de la comunidad LGBT. Y por eso es que es lo importante de que haya una educación con perspectiva de género, porque es que si a ti no te dan las herramientas, los recursos, si no te educan, ¿cómo puede haber un cambio? ¿O cómo tú puedes pensar distinto? Esa es la dinámica. A mí, mira, cada vez que yo escucho a alguien, un padre, una madre que dice, a mis hijos los educo yo, ¿no? Y ahí acaba la oración, ¿verdad? No abundan nada más. Pero yo me pregunto, ¿cómo lo puede educar en temas de perspectiva de género si usted no tiene el conocimiento, ¿no? Si usted nunca lo educaron, ¿cómo puede pasar esa información? Ahí es el asunto. Sí, y además quería abundar un poquito en eso, ¿verdad? Y además que a nivel histórico hemos visto cómo realmente no se educa en la casa hacia ciertos asuntos que son importantes, como la sexualidad. Y muchas veces se ha tenido que hacer política pública, por ejemplo, sobre sexualidad y educación sexual, para que bajen las incidencias de infecciones de transmisión sexual, para que haya el uso de profilácticos, ¿verdad? Y todas esas protecciones que son necesarias para la salud pública, ¿verdad? Que eso el profesor Martínez es experto y yo no, pero sí son importantes para una sociedad saludable. Sí, y ciertamente si usted no le provee los recursos a sus hijos, ¿verdad? O a los niños que estén en su hogar, usted lo está colocando a riesgo. Eso es lo que usted está provocando, ¿verdad? Porque el que usted no hable de educación sexual en su hogar o de perspectiva de género no significa que fuera de su hogar no hay un mundo sucediendo, ¿no? Usted tiene que educar a su hijo o a su hija en ese aspecto. Y no, porque a veces yo lo que puedo apreciar es que mucha gente trabaja esto como una burbuja, ¿no? No quiero ver el tema, no lo hablo, no se discute, no pasa nada. Pues mire, pasa todo. Y esa es la dinámica. Bueno, tenemos otra pregunta. Se ve. Ok, Joseph Giovanni, entendemos que la educación con perspectiva de género es necesaria para crear una sociedad más inclusiva. ¿Qué se puede hacer para cerrar la brecha entre los que abogan por este tipo de educación y los que lo oponen? Mira, una de las primeras estrategias que puedo pensar al momento es seguir llevando a cabo este tipo de webinars o actividades, ¿no? Es llevar la información a las personas. Pues yo creo que es una de las principales barreras, que las personas repiten, ¿no? Como dicen en mi pueblo, como el papagayo, sin pensar, sin un análisis crítico de lo que está sucediendo. Así que una de las estrategias principales es hablar del tema en todos los espacios que uno pueda hablarlo, no solamente a través de las redes sociales, pero en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, porque a alguien le va a llegar la información y va a poder decir, ajá, porque eso yo creo que es lo que pienso, yo pienso que eso es lo que falta, ¿no? Ese momento cuando la persona diga, mira, es cierto, la perspectiva de género, yo estaba equivocado, esto me beneficia y beneficia a mis hijos. Así que la brecha, a veces uno piensa que está un poco trillado el seguir hablando de educación, pero no es así, porque es que esa es la base fundamental. Si tú no conoces un tema, un término, no puedes hacer los cambios. Así que tiene que empezar en nuestros espacios. Deberías seguir un segundo paso a informar políticas públicas, ¿verdad? Porque ahí es que entra el aspecto realmente de la salud pública, porque a través de la política pública que tú puedes implementar todo un programa. Y ahí es que es lo que realmente, ¿verdad?, yo desearía que sucediera y lo que hace falta. Sin embargo, no he visto recientemente ninguna política pública dirigida a atender a este asunto, lo que es bastante lamentable.
Pero por ahora la brecha, ¿verdad? Seguir educando. Sí, y a eso yo le puedo añadir también que eduquemos, ¿verdad? En estudios científicos, ¿verdad? Sobre la perspectiva de género existen muchas investigaciones que trabajan y señalan la inequidad que existe en el mundo sobre los asuntos de la mujer, ¿verdad? El asunto de la ONU, ¿verdad? El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas trabajó este tema en 1995, sacó, ¿verdad? Un informe señalando todas estas cosas. O sea, que han habido décadas de estudios sobre esto. Claro. La perspectiva de género no es un modelo específico que trabaja una estrategia específica, pero sí, ¿verdad? Está más que documentado el asunto de la inequidad. So, hay que buscar cómo atenderla, y cómo atenderla es desarrollar estrategias que incluyan la perspectiva de género. Y eso yo pienso que la necesidad más que apremia, ¿verdad? Y como mencionó el doctor Vázquez, en el 95 con la ONU fue la famosa frase que dijo Hillary Clinton, que dijo, "Women's rights is human rights", ¿verdad? Y de ahí comenzó todo este espacio, ¿no? Porque es que no se atendía los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y ahora un poco atando a lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos con el Black Lives Matter, que mucha gente diciendo que todas las vidas valen. Pues ciertamente, todos, ¿verdad? Hablando de la dignidad de la persona. Sin embargo, por mucho tiempo, ¿no? La salud, el bienestar y la vida propia de muchas personas afroamericanas, pues no tuvo la misma importancia o el mismo valor en los espacios. Por eso surge Black Lives Matter y por eso surge esta necesidad de atender los derechos de las mujeres. ¿Verdad? No significa, y yo lo he escuchado también en Puerto Rico, que la gente dice, no, porque hombres y mujeres valen por igual. Todas las vidas son importantes. Todas las vidas son importantes. Sí, pues claro, hay una dignidad de la persona, pero hay una disparidad que está ahí presente y tenemos que atenderla. No podemos hacernos, ¿no?, de la vista larga. Ok, tenemos otra pregunta, Dimas. ¿Cómo podemos orientar y educar a otros y otras sobre lo que es realmente perspectiva de género? Hay mucha gente que piensa solamente en algunos temas como preferencias sexuales. Pues mira, antes de comenzar, ¿verdad? Quiero rectificar un punto importante. Debemos utilizar el término adecuado, sería orientación sexual. A veces mucha gente utiliza preferencia. Lo que sucede es que mucha gente utiliza el término preferencia sexual para minimizar el proceso de identidad de la persona y restarle importancia a esa identidad del ser humano. Pero mira, como abundando ya, lo que hemos hablado es hacer referencia a estos estudios científicos. Y un punto bien importante, y esto yo lo digo como educador en salud y salubrista, es que tenemos que a veces bajarnos a veces hablamos de las torres de marfil, que a veces estamos en la academia o en otros espacios, porque tenemos que hacerle entender estos términos a la persona, ¿verdad? Común y cotidiana, ¿no? En su cotidianidad. Tenemos que seguir educando en estos conceptos, porque a veces podemos utilizar unos conceptos y términos un poco muy elevados, y para las personas, pues, se le fue. no le llegó el tema. Así que yo creo que es seguir educando en todos los espacios y en la medida que podamos influir sobre la toma de decisiones y en el proceso de informar política pública. Porque podemos hacer todo el esfuerzo, todas las campañas que podamos hacer como esta educación en línea, pero un poco nos quedamos cojos, ¿no? Si esa política pública pues no se da o no está sustentada, porque ¿verdad? No se magnifica esa educación que podamos llevar a cabo. Y lo segundo, que yo creo que a veces mucha gente les falta, es que tenemos que cuestionarnos nosotros e invitar a la gente a cuestionar también todo lo que ellos piensan sobre el género, sobre los estereotipos de género, los prejuicios de género, porque entonces a veces es que vivimos la vida tan deprisa que no nos sentamos a cuestionarnos el por qué yo pienso de esta manera sobre la violencia hacia la mujer, sobre el acceso al aborto o la capacidad de la mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo. Pues tenemos que cuestionarnos todos esos entendimientos que vienen de muchos espacios, ¿verdad? Y que hace muchos años atrás, de todas estas instituciones que nos han ido un poco, ¿verdad? Volvemos a las gringolas, colocándonos estas gringolas para que veamos las cosas de una sola manera. Definitivo, y yo creo que también es importante, ¿verdad?, reconocer que
va a haber oposición, ¿verdad? Hay unos asuntos de fundamentalismo religioso, ¿verdad? Y ideales conservadores de género que van a estar en oposición. Pero yo siempre he pensado que muchas veces debemos llegar a la mesa todos a hablar sobre el tema. A mí, por muchos años se dice como que no debemos hablar ni de dos cosas, ni de religión ni de política. Pero tal vez, ¿verdad? Sí debemos hablar de estos temas. Obviamente con respeto, ¿verdad? Y pensando en la otra persona como receptor de ese respeto. Así que, pero sí hablar de diferir, ¿verdad? Hablar sobre los puntos que tenemos que podemos justificar. Y yo pienso que también darle prioridad, ¿verdad? A la ciencia y todo lo que nos ha traído a través de las investigaciones, que muchas veces van a tener una lupa en las realidades que no son las que nosotros vivimos. Y muchas veces cuando estamos en categorías de privilegio, ¿verdad? Cuando esto no nos afecta, o si nos afecta no nos afecta tanto, o podemos bregar con eso que nos afecta, muchas veces podemos pues traer lo que las minorías, ¿verdad? O las categorías que no son de privilegio viven y verlo en las investigaciones y verlo en los libros, como por ejemplo el que está ahí puesto en pantalla. Es importante reconocer las experiencias y cómo las experiencias de las demás personas pues, realmente en una sociedad como la que vivimos les limitan. Y algo bien importante que para abundar sobre esto es que a veces nuestra posición de privilegio no nos deja ver ni experimentar lo que vive el otro. Así que una invitación para todos los que están conectados en sus distintas profesiones es que a veces hay que sentarse y escuchar. Es todo, ¿verdad? Escuchar a quien vive el discrimen o la experiencia distinta o el rechazo, porque a veces, y esto una vez yo lo vi en un artículo que decía que no te suceda a ti no significa que no suceda alrededor. Así que eso es un buen consejo, ¿verdad? Sentarse, escuchar, no oír, porque hay una diferencia grande entre oír y escuchar, ¿no? Escuchar activamente y darse uno el espacio para desaprender lo que ya aprendió de cierta manera. Y porque hay que evolucionar constantemente, no significa que uno llegó a cierto momento y ya no voy a aprender nada más, ya lo sé todo, ¿verdad? Sentarse, escuchar y aprender. Sí, y como dice la escritora y periodista Ana Teresa Toro, la escuché en en un panel de perspectiva de género también, donde estábamos ambos colaborando, dijo, escuchar es un deporte de alto rendimiento. Y yo pienso que eso tiene toda la realidad, ¿verdad? Escuchar activamente no es fácil y es importante adiestrarse, ¿verdad? Y cada vez más darle voz a los que no tienen voz. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta. Déjame ver, ¿tenemos preguntas disponibles? Sí, Jorge Rivera. ¿Es un error entonces que las nuevas generaciones celebren el Nobel Gender Reveal Party? ¿Estarían normalizando la típica asignación de género a través de los colores azul y rosa? A mí me encanta la pregunta. Sí, eso es muy interesante. Okay. Pues mira, en realidad los Gender Reveal Parties en realidad no están revelando ningún género. Lo que están revelando es el sexo y a duras penas. ¿Verdad? Muchas veces cuando van a revelar el sexo o en esos parties lo que están revelando es la presencia o ausencia de pene. Ni siquiera sabemos qué hormonas va a tener cuando llegue la pubertad, ¿verdad? Y la adolescencia, ni siquiera sabemos los cromosomas que tienen en muchas ocasiones. Así que en realidad esa fiesta es simplemente poniéndole expectativas y roles de género a una criatura que todavía no ha nacido y no se sabe ni cómo va a ser ni cómo se va a identificar. Así que para mí es algo de nuestra cultura que también refuerza los estereotipos y definitivamente el azul y el rosita es algo que debemos cuestionarnos. Sí, ¿no? Y bastante ingenioso que ha sido la gente últimamente con todas estas prácticas, pero que no tienen ningún beneficio y realmente, ¿verdad? Yo pienso que lo que la gente debe celebrar es, ¿verdad? Que si desean genuinamente tener un hijo o una hija, ¿no? Pues sí, celebren este espacio, pero un gender reveal, pues realmente, ¿verdad? No... un poco, ¿verdad? Ratifica estos estereotipos de género. Y lo otro que yo he percibido a veces es que en ciertos videos que yo he visto, cuando el globo explota o lo que hayan inventado sale de cierto color, hay una celebración mayor, particularmente lo he visto cuando el color sale azul.
versus que cuando sale rosa, ¿no? Porque esta celebración máxima de que ay, voy a tener un hijo, con lo que significa esto en nuestro entendido cultural latino, ¿no? Así que sí. ¿Y cómo le ponemos chancletero a las personas, verdad, que tienen múltiples hijas, verdad, como un término despectivo? Y cómo el hombre carga el apellido también de la familia, o sea, que eso también tiene un rol importante de protagonismo. O sea, que tenemos que ver desde bien antes, ¿verdad?, en nuestra sociedad, cómo estos asuntos de género realmente marcan y definen lo que somos. Exactamente. Pues bueno, yo de verdad estoy sumamente agradecida, sumamente impresionada con este webinar o conferencia. De verdad, estamos bien agradecidos por ustedes dos, el profesor y el doctor Vázquez. Algo que quiero decir antes de despedirme, que lo dijo el profesor Martínez, educarse respecto al tema, cualquier duda que se tenga, tratar de buscar información que sea validada, ¿verdad? Porque tampoco es cualquier información, cualquier blog que vamos a ver por allí. Así que muchas gracias de verdad por el insumo, por el tiempo de ustedes. Nuestro propósito es otra vez educar sobre lo que son los temas de salud, los temas de salud mental, particularmente a lo que son nuestra gente en la isla. Así que nada, muchas gracias, de verdad que sí. Esperemos que pueda haber otra colaboración definitivamente en algún futuro. Así que estamos muy agradecidos. Sí, no, gracias a ustedes, ¿verdad? Y la invitación final a todo el mundo es, como bien se ha comentado antes, es exponernos, profundizar sobre el tema. No sientan miedo a preguntar, porque a veces, ¿verdad? Tenemos el entendido de que ya tenemos que saberlo todo y si preguntamos es mal visto. Pues no, darse el espacio, ¿no? De que, mira, quiero conocer más sobre el tema y buscar la información. Eso es mi llamado final. Y en cuanto a mí, para cerrar, dice que estamos, que ya se nos fue el tiempo, pero para mí es bien importante, como mencionaste, Wilnelia, accesar las fuentes, ¿verdad?, que son fidedignas y que hablan de ciencia, porque muchas veces en estos tiempos de las redes sociales nos dejamos llevar por los comentarios y lo que comparten las personas, que by the way, deben de ver el documental de Social Dilemma. Habla mucho sobre cómo la repetición, ¿verdad?, hace que las cosas sean reales versus cuando no son información real. So, veamos más allá de lo que es las redes sociales y los comentarios. Busquemos a los expertos, busquemos a la literatura y realmente busquemos la educación que sea fiel a lo que está sucediendo. Pues bueno, ya lo que nos queda es despedirnos, ¿verdad? Así que otra vez, muchas gracias, estamos muy agradecidos. Así que estén pendientes para el próximo episodio, ¿verdad? O webinar de Crear con Salud. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, que estén bien. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.